Mi mamá me dijo, lárgate y no vuelvas nunca. Pero no fue ese grito lo que me hizo salir. No fue la rabia ni la furia en su voz. Lo que realmente me empujó fue la sensación de estar vacía, de sentir que me arrancaban el alma a cada transferencia, a cada llamada, a cada favor que ya no podía negar. Estaba en mi pequeño departamento de alquiler en la zona este de la ciudad, un lugar que apenas podía llamar hogar, pero que al menos me permitía respirar. Mi mano temblaba ligeramente mientras sostenía la taza de té caliente, y la otra la presionaba contra mi frente, como si intentara calmar el vértigo que me producía cada nuevo mensaje que aparecía en la pantalla de mi teléfono. Llamadas de mamá, papá, hasta de Carlos, mi hermano, todos repitiendo los mismos nombres, en un loop interminable, como si alguna vez tuviera que responder. 6 meses habían pasado desde la última vez que entré a esa casa. 6 meses de silencio absoluto. No hubo discusiones, ni lágrimas. No hubo portazos ni despedidas dramáticas. Solo tomé una bolsa con lo básico, mi vieja computadora portátil y un cuaderno de finanzas, y salí, como si me arrancara de mi propia vida. El sol se ponía detrás de los edificios y nadie me detuvo. Nadie me preguntó a dónde iba. Nadie pensó que no regresaría. Ellos no sabían que me iría. Ellos siempre me veían como la hija tranquila, la que estaba dispuesta a todo para mantener las cosas a flote. La reparadora invisible, siempre arreglando los desastres financieros de la familia, corriendo detrás de cada problema. Pero esa vez, algo cambió. Me di cuenta de que durante años había sostenido un sistema que no había creado. Uno en el que yo era la única que corría, mientras todos los demás simplemente se dejaban llevar por la corriente. De repente, el teléfono vibró de nuevo. No necesité mirarlo para saber qué era. Era mamá. Su mensaje me estaba esperando en mi mente. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu familia?, decía, seguido de la amenaza. Devuélvela la llamada ahora mismo. Pero no contesté. Ni siquiera alcancé el teléfono. Simplemente me tumbé en el sofá, cerré los ojos y dejé que el silencio me envolviera. Mi nombre es Mariana Hernández, tengo 28 años, soy analista financiera y, durante años, creí que si trabajaba lo suficiente, si mantenía la cabeza baja, si me esforzaba por ser la hija perfecta, al final, mi familia me reconocería. Pero no fue así. Cuanto más hacía, menos parecía importar. La única vez que me detuve, el teléfono explotó. Carlos, mi hermano, de 32 años, estaba en medio de una de sus habituales crisis existenciales. Había dejado la universidad, había abandonado su trabajo en la cafetería y ahora vivía a expensas de mis padres. Para ellos, Carlos siempre fue el potencial, el soñador, la eterna promesa de que algún día lograría algo. Yo, por otro lado, era la hija perfecta, la que no fallaba, la que nunca dejaba rastro de sus sacrificios. Pero ¿cuándo fue la última vez que alguien me dijo que estaba orgulloso de mí? Nunca. Recuerdo el día que me fui, como si hubiera sido ayer. Mi mamá estaba viendo su telenovela favorita, mi papá sentado frente al televisor. Y Carlos estaba en el sofá con la consola de videojuegos, como siempre. Nadie me notó cuando tomé la bolsa con mis cosas. Nadie se preocupó, nadie preguntó a dónde iba. Simplemente me fui, y ellos siguieron en su mundo, como si nada hubiera cambiado. Ahora, 6 meses después, me intentaban contactar, como si fuera la única cuerda salvavidas, como si mi silencio, mi decisión de irme, hubiera sido solo un error que podían arreglar con un par de llamadas. ¿Qué pensaban? ¿Qué volvería a ser la solución a sus problemas? ¿Qué estaba esperando, que me pidieran más favores? No respondí. ¿Qué estaba esperando, de todos modos? ¿Que se dieran cuenta de todo lo que había hecho por ellos durante años? ¿Que me pidieran perdón por tratarme como la eterna dispensadora de dinero? No iba a volver. No ahora. Me tumbé en el sofá, mirando al techo, dejando que los sonidos de la ciudad se filtraran por la ventana. El bullicio de las calles era mi única compañía ahora, y por primera vez, el silencio no me asustaba. El peso de mis decisiones, la carga que había llevado durante tanto tiempo, parecía desvanecerse, como si por fin pudiera respirar. Pero mi paz no duró mucho. El teléfono vibró otra vez. Esta vez, no era mamá, era Carlos. Sabía lo que iba a decir, pero no me importaba. Era el mismo discurso de siempre. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? ¿Por qué no puedes ayudarnos más? La casa está en peligro. ¿De verdad pensaba que podía seguir siendo su salvadora? Me quedé allí, en silencio, respirando profundamente, sin saber cómo responder, porque ya no tenía respuestas. Ya no era la hija perfecta. Ya no iba a ser la solución. El peso de esa verdad me golpeó como un tren. Ya no podía seguir haciéndolo. No podía seguir siendo la hija que todo lo daba, que nunca pedía nada. No podía seguir siendo la que siempre cargaba con la responsabilidad de una familia rota. Ya no más.
La última vibración en mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Sabía que era mamá. No necesitaba escucharla para saber lo que diría. Si te alejas de nosotros, nunca volverás. Una vez más, las palabras de mamá resonaron en mi mente, pero esta vez algo cambió en mí. Ya no sentía miedo, ya no sentía culpa. Estaba cansada, estaba agotada, y ahora tenía que decidir si dar el siguiente paso. Si esta historia te está tocando el corazón, si alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de sacrificios sin fin, quiero que sepas algo. No olvides darle like y suscribirte. Lo peor, créeme, lo peor aún está por venir. La noche se sintió extrañamente pesada. Me costaba conciliar el sueño, a pesar de que el colchón de mi nuevo apartamento no era tan incómodo como pensé que sería. El silencio que tanto me había costado encontrar ahora me envolvía por completo, y sin embargo, me sentía más sola que nunca. No podía dejar de pensar en las palabras de mamá, en la llamada de Carlos, en el peso de cada sacrificio que había hecho sin recibir nunca nada a cambio. ¿Acaso era egoísta por querer finalmente vivir para mí misma? Me levanté temprano, sin la alarma que siempre me había despertado a las 6 a.m., la que solía estar acompañada por los gritos de mamá desde la cocina, preguntándome si ya había enviado el dinero o si podía adelantar el pago de alguna factura. El café que preparé no era tan especial como el que solía hacer para mamá, y el sonido del agua hirviendo en la tetera me pareció diferente, casi más tranquilizador. Cuando terminé de desayunar, sentí esa incomodidad familiar en mi pecho. No era hambre, no era ansiedad, era ese vacío que siempre sentí después de ayudar a alguien, cuando las expectativas de los demás comenzaban a aplastarme nuevamente. Lo que más me molestaba no era haber sido la solución, sino haberme olvidado de mí misma en el proceso. Mientras caminaba hacia el trabajo, me preguntaba si había hecho lo correcto. ¿Debería haber seguido ayudando, aunque eso significara destruirme por dentro? Pensé en mi familia, en mamá, en papá, en Carlos. Ellos siempre me habían visto como la que estaba ahí para ellos, la que pagaba las facturas, la que organizaba las reparaciones, la que nunca pedía nada. ¿Y qué había recibido a cambio? Nada. ¿Cómo podía sentirme culpable por querer ser feliz por primera vez en mi vida? A medida que pasaban los días, el peso de mi decisión seguía rondando mi mente. Las llamadas de mamá no cesaron. Diana, necesitamos hablar. Esas palabras retumbaban en mi cabeza cada vez que veía su nombre en la pantalla del teléfono. Pero no podía responder. Sabía lo que diría. Es solo temporal, cariño. ¿Cuántas veces había escuchado esa excusa? Demasiadas. Una tarde, mientras regresaba de una reunión, el teléfono vibró nuevamente. Vi el nombre de papá en la pantalla. Al principio no quería contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. Sabía que tenía que enfrentarlos algún día, enfrentar la verdad que había estado ignorando durante tanto tiempo. Respira, Mariana, me dije a mí misma. Deslicé el dedo sobre la pantalla y contesté. Hola, papá, dije. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Mariana, sabemos que estás ocupada, pero la situación en casa está mal. Hemos recibido varias cartas del banco y ya no sabemos qué hacer. Mi estómago se retorció. No sabía si sentirme culpable o enfadada. Durante años había estado enviando dinero, como una máquina, sin pensar en lo que me costaba, sin pensar en lo que me estaba quitando de mí misma. Pero ahora ya no podía seguir. Papá, ¿cuánto tiempo llevan sin pagar la hipoteca? Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y entonces me lo dijo. La verdad que me había estado evitando todo este tiempo. Hace 8 meses que no hemos pagado nada, respondió. Su tono bajó, como si no quisiera que lo oyera. Mi respiración se detuvo. ¿8 meses? Durante esos meses, yo había seguido enviando dinero, pensando que lo usaban para la hipoteca, para salvar la casa. Pero no lo hicieron. Nunca lo hicieron. ¿Qué significa esto, papá? Pregunté, con la voz quebrada, aunque intentaba mantener la compostura. ¿A dónde fue todo el dinero que envié? Silencio. Y luego, la respuesta. Mariana, no es lo que piensas, dijo papá. Pero yo ya sabía la verdad. Sabía lo que me iban a decir. Me estaban mintiendo. Me quedé ahí, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando las excusas que llegaban. Pero ya no podía escuchar más. Ya no quería seguir siendo parte de esa mentira. Voy a colgar, dije con calma, aunque por dentro estaba hecha pedazos. Mariana, por favor. La voz de mamá apareció en el teléfono, interrumpiéndolo. Gritaba, como siempre, con esa desesperación que yo conocía tan bien. Pero esta vez, no me conmovió. No te atrevas a colgarme. Me debes una explicación. Te hemos dado todo. Todo. Y ahora nos das la espalda. Te di todo, mamá. Y nunca me pediste cómo me sentía. Nunca me preguntaste si estaba bien. Mi voz era fría, cortante, casi como una espada. Yo no soy tu cajero automático. No voy a seguir viviendo así. Ya basta. Hubo un largo silencio en el otro lado. Luego, escuché a Carlos.
Su voz, como siempre, acusadora. ¿Así que ahora te crees mejor que nosotros?, dijo, con esa arrogancia que tanto me molestaba. ¿De verdad vas a dejar que esta familia se hunda? Todo por tu orgullo. ¿Mi orgullo? No era orgullo lo que sentía. Era cansancio. Cansancio de dar y dar sin recibir nada. Cansancio de ser siempre la que tenía que cargar con todo el peso. Ya no iba a seguir. Ya no. Carlos, nunca has entendido nada. Respiré profundo. Nunca has entendido lo que he hecho por esta familia. Y no lo entiendes porque nunca has tenido que cargar con nada. Siempre esperaste que otros lo hicieran por ti. El teléfono estuvo en silencio por unos segundos. Y luego mamá gritó de nuevo. Te estás olvidando de tu familia, de nosotros. ¿Sabes qué, Mariana? Nosotros no te necesitamos. Las palabras de mamá me atravesaron como cuchillos, pero ya no me dolían. Ya no. Lo siento, mamá, pero ya basta. Adiós. Colgué, y esta vez no sentí culpa. No sentí miedo. Sentí algo nuevo, algo que nunca había experimentado antes. Paz. Si esta historia te está tocando en el corazón, quiero que sepas algo. Si aún no has dejado un like o te has suscrito, hazlo ahora, porque lo peor aún no ha pasado. El sonido del teléfono apagado se quedó en mi cabeza durante horas. Después de esa llamada, mi vida cambió. No había vuelta atrás. ¿Sabes lo que es liberarte de algo que te ha aplastado por tanto tiempo? Te cuesta respirar al principio. Es como quitarte una capa de cemento de los hombros. Pero luego llega la quietud. Una quietud que te hace sentir la soledad, la más fría y aguda de todas las soledades. Pasaron días y noches. Las llamadas de mamá seguían llegando, como si pensara que podía reactivar un sistema que ya había dejado de funcionar hace tiempo. Y los mensajes de Carlos, siempre pidiendo, siempre exigiendo. Al principio me sentía tentada a responder, a decirles que aún podía ayudar, que aún podía cargar con su peso. Pero el silencio me mantenía firme. Y ese silencio comenzó a ser mi refugio. Lo que más me impactaba no era tanto la ausencia de ellos en mi vida, sino lo que descubrí después de cortar los lazos financieros. Mi vida empezó a estabilizarse. Mis cuentas bancarias dejaron de estar al borde de la quiebra. Mi mente dejó de estar plagada de preocupaciones ajenas. Poco a poco, comencé a sentir lo que había estado perdiendo por años. Mi propia paz. ¿Cómo pude haber dejado que me drenaran tanto tiempo sin darme cuenta? Pero al mismo tiempo, las preguntas seguían rondando mi mente. ¿Fui demasiado dura? Sabía que mi familia había dependido de mí, y esa verdad me pesaba. Aunque lo que menos quería en este momento era ser arrastrada de vuelta a un ciclo que ya no podía soportar, me encontraba preguntándome a menudo, ¿me arrepentiría de haber cortado toda comunicación con ellos? Las semanas siguientes fueron una montaña rusa. Algunos días me despertaba con una sensación de alivio, la brisa fresca entrando por la ventana de mi pequeño departamento, pero en otros momentos, la culpa me ahogaba. Imágenes de mis padres, de Carlos, de todo lo que había hecho por ellos, venían a mi mente sin previo aviso. ¿Se estaban hundiendo de verdad? ¿De verdad estaba haciendo lo correcto al no ayudar más? Recuerdo una tarde, después de salir de la oficina, cuando una parte de mí sintió que todo lo que había hecho se desmoronaba. Estaba cansada, con la cabeza llena de pensamientos conflictivos, pero logré encontrar algo de consuelo cuando abrí la ventana de mi departamento. Respiré profundamente, y por primera vez en semanas, algo dentro de mí se relajó. Esto es lo que merezco. Paz. No todo es una deuda o una obligación. Al día siguiente, estaba saliendo del trabajo cuando, como una pesadilla recurrente, vi un mensaje en mi teléfono. Era de mamá. Te vas a quedar callada para siempre. Te necesitamos. El banco está presionando. No podemos hacer esto sin ti. La misma vieja historia. El mismo intento de manipulación emocional, de hacerme sentir que, de alguna manera, todo lo que había hecho hasta ahora no era suficiente. Mi reacción fue automática, incluso antes de ver el mensaje completo. Ya no respondí. No porque no me importara, sino porque ya no podía seguir siendo la persona que siempre decía sí, la persona que siempre cedía. ¿Por qué es tan difícil entender que no soy su solución? Pero entonces, algo extraño comenzó a ocurrir. Los mensajes siguieron llegando, más agresivos, más desesperados. Carlos dejó un mensaje de voz. Al principio pensé en borrarlo sin escucharlo, pero algo me detuvo. Lo escuché en silencio, mi corazón acelerado, como si ya supiera lo que diría. Mariana, ¿en serio vas a dejar que la casa se caiga? ¿Vas a ser tan egoísta? Papá y mamá no pueden hacer esto sin ti. No puedes abandonarlos ahora, dijo, con la voz cargada de rabia y resentimiento. Egoísta. Esa palabra, esa acusación, lo había escuchado tantas veces en mi vida. ¿Quién había sido egoísta realmente? Yo, que había sacrificado mis sueños, mis metas, por mantener una familia que nunca reconoció lo que hacía por ellos. Yo, que siempre era la solución a sus problemas, pero nunca recibí nada a cambio.
Yo era la que no podía dejar de dar, mientras los demás solo tomaban. Escuché el mensaje hasta el final, y en lugar de sentirme culpable, algo se encendió dentro de mí. Esto ya no va a funcionar. Decidí que era hora de cortar el ciclo. Esta vez no iba a dejar que me manipularan. Ellos tenían que aprender a valerse por sí mismos. Mi corazón latía con fuerza cuando decidí marcar el número de mamá. La llamada se conectó, y antes de que pudiera decir algo, su voz ya estaba al otro lado. «Mariana, ¿por qué no respondes? Te estamos perdiendo. Estamos a punto de perder la casa». Su voz quebrada y temblorosa me dio una sensación de vacío, como si intentara tocar una cuerda que ya no sonaba. ¿La casa? Esa casa que había sido el refugio de mi niñez. La casa que me había visto crecer, y que ahora se convertía en el símbolo de todo lo que había estado mal durante años. «Mamá, ¿realmente quieres que siga siendo la solución para todo? No soy responsable de sus decisiones. No soy responsable de sus errores. Ustedes han hecho todo esto posible». Mi voz ya no temblaba. Estaba firme. Hubo un largo silencio en el otro lado, hasta que escuché su voz de nuevo, quebrada pero con esa mezcla de desesperación y reproche. «Mariana, por favor, no entiendes lo que estamos pasando». «No entiendo, mamá. Lo que no entiendo es por qué siguen esperando que cargue con todo. Lo he dado todo, y ya no tengo más para dar». Mi voz se mantuvo calmada, aunque dentro de mí el dolor seguía latiendo con fuerza. Entonces escuché a Carlos, gritando desde el fondo, diciendo algo sobre mi egoísmo, pero lo interrumpí. «Ya basta, Carlos. Esto no es solo sobre la casa. Es sobre cómo siempre me usaron, sobre cómo nunca se dieron cuenta de lo que realmente necesitaba», dije, con una frialdad que sorprendió incluso a mí misma. La llamada terminó con el silencio más profundo que había experimentado en mucho tiempo. Ya no había más palabras, ya no había más excusas. Si te has sentido identificado con lo que está pasando en esta historia, si alguna vez has tenido que cargar con la responsabilidad de otros, quiero que sepas que no estás solo. Si aún no lo has hecho, no olvides darle like y suscribirte, porque lo que viene después, créeme, no te lo puedes perder. La noche después de la llamada fue una de las más largas que recuerdo. El silencio, que antes me había liberado, ahora se sentía como una prisión. Estaba tan acostumbrada a tener a alguien al otro lado del teléfono, a alguien esperando que respondiera, que ahora me encontraba perdida en mi propio espacio, en mi propio tiempo. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que todo se desmoronara sin darme cuenta? Las primeras horas después de cortar el contacto con mi familia fueron extrañas. Me sentía liberada, sí, pero también vacía. Durante años, mi vida había girado alrededor de sus necesidades, de sus expectativas, de sus problemas. ¿Y ahora qué? ¿Quién era yo sin todo eso? ¿Sin la hija que siempre estaba dispuesta a sacrificarse por los demás? ¿Qué pasa cuando ya no hay nadie a quien salvar? Me desperté al día siguiente con una sensación extraña. Por primera vez en tanto tiempo, no tenía una llamada perdida de mamá, ni un mensaje de Carlos exigiendo algo más. La paz, esa que había buscado con desesperación, se sentía desconcertante. Al principio me pregunté si era una forma de desdén, de olvido, como si todo lo que había hecho no hubiera tenido valor. Pero no era eso. Era simplemente que ahora yo era la única responsable de mi vida. Pasaron las semanas, y me encontré atrapada en la rutina de mi nueva vida, la vida que había elegido para mí. Mi apartamento pequeño, las mañanas solitarias, el café que preparaba para mí sola, el sonido de las llaves al cerrar la puerta cuando salía a trabajar. Al principio, todo se sentía como una carga, como si algo estuviera mal, pero lentamente comencé a darme cuenta de algo que nunca había notado antes. Ya no estaba luchando todo el tiempo. Ya no tenía que ponerme una máscara de sacrificio, de responsabilidad que no me pertenecía. ¿Sabes lo que es sentir que puedes finalmente respirar? Algo tan simple, tan básico, pero que nunca había dado por hecho. Me levantaba a la hora que quería, sin prisa, sin la angustia de que alguien me necesitara. Mi vida ya no dependía de lo que los demás esperaran de mí. Ya no tenía que pedir permiso para ser feliz. Y eso era algo que nunca había experimentado. Pero la paz también vino con sus propios demonios. Los recuerdos empezaron a volver, y con ellos, la culpa. Durante días me encontré preguntándome si había hecho lo correcto. ¿De verdad debía haber abandonado a mi familia así, en su momento de necesidad? No era un abandono, era una decisión. La decisión de dejar de ser la que siempre solucionaba todo, la que nunca pedía nada. Pero el peso de esas decisiones no se disipaba tan fácilmente. Un día, mientras caminaba hacia mi oficina, me detuve en una pequeña tienda de flores. No sabía por qué lo hacía, pero algo me impulsó a comprar un ramo. No para alguien más, sino para mí misma. Nunca me había permitido hacer algo tan simple, tan egoísta, pero esa tarde lo hice.
Compré las flores, las puse en un jarrón junto a mi ventana, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que era mi vida la que importaba. Cuando llegué a casa esa noche, algo cambió dentro de mí. Miré el jarrón con las flores, recordando cuánto tiempo había estado esperando algo que nunca llegaba. Reconocimiento, agradecimiento, o simplemente un gracias, pero nadie me lo dio, y aprendí a no necesitarlo. ¿Por qué había vivido para la aprobación de los demás todo este tiempo? Me di cuenta de que mi valor no dependía de cuánto pudiera cargar sobre mis hombros, ni de cuántas veces me sacrificara por los demás. Mi valor provenía de lo que yo decidiera ser, sin las expectativas de los demás. No me sentí fuerte, ni poderosa. Me sentí libre. Esa era la diferencia. La libertad no llegaba con un grito de victoria, ni con aplausos. Llegaba en el silencio, en la calma, en esos pequeños momentos en los que no tenía que ser nada para nadie. Y luego, como si el universo no quisiera que olvidara de dónde venía, el teléfono vibró una vez más. Era mamá. El número en la pantalla era el mismo, pero ya no sentí esa ansiedad que solía acompañarme. Era solo un recordatorio de que, por mucho que intentara huir, ellos siempre estarían ahí, esperando que regresara. Sin pensarlo mucho, lo ignoré. No podía ser su solución, no otra vez. Esta vez, me bastaba a mí misma. Cuando la llamada volvió a sonar, me senté en mi sofá y decidí mirarlo. Las vibraciones de la llamada seguían como un eco lejano, pero ya no me ahogaban. ¿Qué me quedaba por hacer? ¿Seguir cediendo hasta que me quedara sin nada más? La respuesta llegó a mí como un susurro. Number y así fue como tomé la decisión de cortar el último lazo. Mi vida ya no dependía de ellos. Y aunque las palabras de mamá seguían resonando en mi cabeza, no dejé que me destrozaran. No podía regresar a esa vida de sacrificios interminables. La vida que ahora tenía, aunque incierta y solitaria, era mía. Y finalmente era suficiente. Si alguna vez te has sentido como yo, atrapado en las expectativas de los demás, siempre siendo el que soluciona los problemas, quiero que sepas algo. No estás solo. Si esta historia te ha tocado, si alguna vez has tenido que hacer una elección difícil, dale like y suscríbete, porque lo que sigue, créeme, te hará pensar aún más sobre lo que significa realmente ser libre. Pasaron los días y la paz en mi vida, aunque incipiente, comenzaba a estabilizarse. Ya no esperaba los mensajes, ni las llamadas, ni las emergencias. Todo lo que sentía era la quietud que se instauró en mi vida como algo nuevo y familiar a la vez. No sabía si estaba lista para vivir este silencio, pero al menos era mío. Y eso era lo que importaba. Me levantaba cada mañana con una sensación de control, como si por fin estuviera tomando las riendas de mi vida. Mi apartamento, aunque sencillo, era un refugio. La luz que entraba por la ventana por la mañana era todo lo que necesitaba para sentirme agradecida. En la esquina, mi pequeño jarrón con flores seguía ahí, como un recordatorio de que merecía cuidar de mí misma, algo que nunca había hecho antes. A veces, me sentaba frente a él, observando las flores mientras tomaba un café, pensando en lo que había dejado atrás y lo que estaba construyendo para mí. Pero aunque sentía que estaba avanzando, a veces el peso de lo que había dejado atrás me alcanzaba. Los recuerdos de mi familia, de cómo se había desmoronado todo, volvían en momentos inesperados. Recuerdo un viernes por la tarde, cuando recibí un mensaje que me hizo detenerme en seco. Era de Carlos. El mensaje era corto, directo, como si hubiera intentado no perder el control. Mamá está muy mal, Mariana. Está preocupada por la casa, no podemos más. ¡Ayúdanos! Mis manos temblaron al leerlo. ¿Qué esperaba de mí? Que volviera a ser la que siempre resolvía todo. Pero entonces algo dentro de mí se encendió, como si un resorte se hubiera liberado de golpe. Recordé cómo había sido siempre yo, la que siempre encontraba una excusa para ayudar, la que nunca decía no. ¿Por qué me sentía ahora tan vacía al leer esas palabras? Porque en realidad ya no me quedaba nada por dar. Todo lo que había dado durante años no había sido suficiente para nadie. Nada me había devuelto la paz, la gratitud, ni siquiera un gracias. Solo me quedé en silencio por unos minutos, mirando el teléfono en mis manos. Ya no más. Sabía que tenía que ser firme. No era solo una cuestión de dinero o de ayudar con la casa. Era sobre lo que había estado perdiendo en todo ese tiempo. Mi propio bienestar. Había dejado de ser yo para convertirme en una herramienta para resolver problemas ajenos. ¿Cuánto tiempo más podría seguir así? Al día siguiente, me levanté con una decisión clara. Sabía lo que tenía que hacer. No iba a volver a ser la solución a sus problemas. No más sacrificios. No más culpas. Me vestí sin prisas, tomé mi taza de café y me senté frente a mi computadora. Sabía que tenía que escribirles. Carlos, entiendo lo que está pasando, pero ya no puedo seguir siendo la que paga el precio de todo. He hecho lo que he podido, pero esta vez, ustedes deben encontrar su propio camino. La ayuda tiene un límite.
y yo ya he llegado a mi límite. Sentí un nudo en el estómago mientras lo escribía, pero sabía que era lo correcto. Después de años de estar ahí para ellos, de cargar con todo el peso, era hora de que tomaran responsabilidad por sus propias vidas. No era cruel, no era egoísta, era necesario. Cuando apreté enviar, una sensación de alivio me invadió, pero al mismo tiempo, una nueva angustia comenzó a formarse en mi pecho. Sabía lo que vendría, sabía que habría reproches, culpas, acusaciones, pero también sabía que no podía seguir viviendo bajo esa carga. Era hora de liberar mi vida de todo lo que me había estado frenando. Esa misma noche, me acosté temprano. Me sentí más ligera que nunca, pero también más sola. La idea de haberlo dejado ir todo, de haber dejado ir a mi familia, me rondaba constantemente. ¿Habría hecho lo correcto? Lo cierto es que, al mirar hacia atrás, no había otra opción. Había estado viviendo una vida que no era mía. Había estado dando demasiado de mí misma sin recibir nada a cambio. Y ahora que finalmente me había detenido, tenía que aprender a vivir sin esa carga. Me desperté con el sol entrando por la ventana, como siempre lo hacía, pero esta vez algo había cambiado. No había llamadas, no había mensajes de texto, solo la paz, esa paz que me había costado tanto alcanzar. Me levanté con una sonrisa, y por primera vez en muchos años, me sentí orgullosa de lo que había hecho. Era un pequeño paso, pero estaba avanzando. Mi vida ya no estaba definida por las expectativas de los demás. No más sacrificios, no más deudas emocionales, no más cargas que no me pertenecían. De repente, algo pasó. Un mensaje llegó a mi teléfono. Era de mamá. Simplemente decía, te necesitamos. Por favor, Mariana, vuelve. Mi primer impulso fue contestar, pero algo me detuvo. No era un reproche, no era una acusación. Solo eran palabras vacías que buscaban arrastrarme de nuevo a ese ciclo que había dejado atrás. No respondí. En lugar de eso, abrí la ventana, tomé una respiración profunda y sentí el aire fresco llenando mis pulmones. Esto es lo que se siente estar libre, pensé. Esto es lo que se siente vivir para ti misma. El teléfono vibró una vez más, y una vez más lo ignoré. Lo que me esperaba al otro lado de esa pantalla ya no era mi responsabilidad, ya no era mi carga. Me dirigí hacia la puerta con una nueva determinación. Esta vez no iba a dar marcha atrás. Si esta historia resuena contigo, si alguna vez has tenido que poner límites a lo que los demás esperan de ti, quiero que sepas que no estás solo. El camino no es fácil, pero hay algo mucho más grande que el miedo a la soledad, la libertad. Si te ha tocado el corazón lo que has escuchado, no olvides darle like y suscribirte, porque lo que viene después, no te lo puedes perder. La vida continuó, pero algo en mí había cambiado. Había vivido tanto tiempo bajo el peso de las expectativas, de las necesidades ajenas, que incluso la idea de estar sola en mi propio espacio, sin nadie que dependiera de mí, me parecía un reto. Pero esa sensación de vacío ya no me asustaba como antes. Había descubierto que, al final del día, era yo quien debía ser mi prioridad. Las semanas siguieron su curso, y mientras mi familia seguía intentando ponerse en contacto, yo seguía adelante. No porque no me importaran, sino porque por primera vez en mucho tiempo, entendí que mi vida también importaba. En los momentos de soledad, cuando el silencio se hacía más pesado de lo que esperaba, me encontré volviendo a la fuente de lo que realmente me hacía sentir viva. ¿Qué me gustaba hacer? ¿Quién era yo sin todas esas obligaciones? Fue entonces cuando comencé a hacer cosas pequeñas para mí misma. Tomé una clase de cocina, algo que siempre quise hacer pero nunca pude por el tiempo que dedicaban a otros. Pasé mis fines de semana en el parque, leyendo o simplemente caminando, disfrutando del aire fresco y la libertad de no tener un plan ni una obligación. Por fin estaba aprendiendo a disfrutar de mi propia compañía. A veces, me encontraba pensando en mi familia. ¿Cómo estarían? ¿Habrían superado sus problemas? ¿La casa se había salvado? Pero la respuesta ya no me preocupaba tanto. Ya no podía seguir cargando con las consecuencias de sus elecciones. Ellos tenían que aprender a valerse por sí mismos, así como yo había tenido que aprender a dejar ir. Un mes después de mi última conversación con mamá, recibí un mensaje que me sorprendió. Era breve y diferente a todo lo que había recibido antes. Solo decía, te hemos estado extrañando, Mariana. Lo que pasó nos ha hecho reflexionar. Sabemos que lo que hicimos no estuvo bien, pero necesitamos que sepas que estamos intentando cambiar. No pude evitar quedarme mirando el mensaje por unos minutos, sintiendo una mezcla de incredulidad y alivio. ¿Realmente estaban intentando cambiar? No respondí inmediatamente. Sabía que no podía volver a caer en la misma dinámica. No podía ser la salvadora una vez más. Entonces, me tomé mi tiempo. Pensé en lo que realmente quería. ¿Querían mi ayuda? Probablemente. Pero yo ya no era la misma. Ya no era la hija sacrificada que siempre decía sí a todo.
Ahora, mis decisiones las tomaba para mí misma. ¿Qué les debía? La respuesta fue clara. Les debía nada, pero a mí misma me debía todo. Decidí no responder al mensaje, no por falta de amor, sino porque entendí que el mayor acto de amor que podía darles era no seguir haciéndoles depender de mí. El verdadero amor empieza cuando los límites son claros. No volví a recibir más mensajes, pero tampoco sentí la necesidad de buscarlos. Me estaba construyendo una vida en la que yo era la prioridad. Aprendí que, para ayudar a los demás, primero tienes que aprender a ayudarte a ti mismo. Con el tiempo, el peso que antes sentía en mi pecho se fue desvaneciendo. Me encontraba más fuerte, más enfocada en mis propios sueños y metas. Tenía una nueva visión de lo que significaba ser feliz. Ya no se trataba de cumplir con las expectativas ajenas, de ser la heroína de una historia que no era la mía. Ahora se trataba de ser yo misma, de vivir de acuerdo a mis propios principios y deseos. Un día, caminando por el parque, me encontré pensando en cómo todo había cambiado. Había dado el paso hacia lo desconocido, hacia una vida que, aunque solitaria al principio, me permitió encontrar la paz que tanto necesitaba. El silencio dejó de ser una prisión y se convirtió en mi compañera. Y aunque nunca olvidé mi familia, lo que había aprendido era invaluable. La libertad no solo es física, sino emocional. Había aprendido a dejar ir. Había aprendido que, cuando el amor propio se convierte en la base de tu vida, todo lo demás comienza a encajar. Ahora, cada vez que me enfrento a una nueva decisión, no me detengo, no dudo. Ya no tengo miedo de ser yo misma, de decir no, de poner límites, porque sé que lo único que realmente importa es mi bienestar, la paz que ahora siento. La fuerza que he encontrado dentro de mí no está en los demás ni en las expectativas de nadie. Está en mí, y por fin, soy dueña de mi vida. Si alguna vez te has sentido atrapado por las expectativas de los demás, si alguna vez has sacrificado tu felicidad por la de otros, quiero que sepas algo. No estás solo, y no tienes que seguir sacrificándote. La verdadera libertad comienza cuando te permites poner a ti mismo primero. Si esta historia te ha tocado, si crees que este mensaje puede ser útil para alguien más, no olvides darle like y suscribirte, porque a veces, la verdadera historia comienza cuando decides que tu vida es tuya y solo tuya.